Gloria a Dios. Qué frío, ¿verdad, hermanos? Frío nos vamos a quedar con la palabra. Pero, no, la palabra es viva, eficaz, poderosa y tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, y eso es lo que va a hacer en este día, penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser con el objeto de que seamos redarguidos y que seamos restaurados. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana, conste, son las 11:53. Aquí a las 3 de la tarde vamos a ir terminando, pero está bien. Hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, acerca de algo que es vital e importante. Usted puede tener muchos atributos, usted puede tener muchas cualidades, pero esta cualidad, mis amados hermanos, no puede faltar en nuestras vidas como cristianos. Y en este día vamos a hablar acerca de la ley de la honra. Y hoy cantábamos toda honra, toda gloria para nuestro Dios, pero no tiene que ser del diente al labio, sino que tiene que ser una realidad palpable, fehaciente, mis amados hermanos, tangible, porque esta ley no funciona del diente al labio, sino tiene que ser para que funcione, tiene que ser desde el Espíritu hacia el Espíritu de Dios. Genuino, así es. Y para ello vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Amado Padre, gracias porque nos permites una vez más estar expuestos a tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, porque nos has dado el privilegio, Señor, de ser transformados al estar expuestos a ese poder transformador que emana de tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que hables a nuestro espíritu, Señor. Para ello nos ponemos a merced tuya, Señor, y declaramos, Padre Santo, que te necesitamos. Decláreselo al Señor. Yo se lo estoy declarando, pero usted decláreselo. Te necesitamos, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros, pero de nada sirve si yo no reconozco que necesito de ti, Señor. Y te doy gracias, Padre, por el propósito que traes para cada uno de nosotros en este día y por lo que tú vas a hacer. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Este es un pasaje, mis amados hermanos, poderoso porque nos muestra a nosotros muchos ángulos, muchas aristas de lo que nuestra vida, mis amados hermanos, cristiana puede ser. Y muchas veces, mis amados hermanos, la vida eclesiástica le quita lugar, le quita protagonismo, le roba el rol a la santidad que nosotros debemos de tener delante de nuestro Dios. Y vayamos a la palabra, en la versión 1909, dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, ¿quién está hablando? Dios, el Dios de Israel. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Para siempre. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Dios, mis amados hermanos, está diciendo: revoco lo que dije, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuviesen en poco serán viles. O sea, estarán despojados de honra. Y si nos circunscribimos a el marco referencial de esta palabra, está hablando, mis amados hermanos, el Señor al sacerdote Elí. Y Dios había hecho un juramento, como lo dice ahí, había hecho un pacto en el cual, mis amados hermanos, él y su casa iban a servir delante del Señor perpetuamente, para siempre. Pero ¿por qué el Señor está revocando esto, mis amados hermanos? Porque Elí, el sacerdote, prefirió darle más honra a sus hijos que a Dios. Y le dio honra a sus hijos, mis amados hermanos,
en lo malo, en lo vil, en lo, ¿cómo se llama? Atroz que estaban haciendo sus hijos. ¿Y qué era lo que hacían sus hijos? Fornicaban en el templo, sí, robaban, no solo en valor monetario, sino en especie. Se llevaban las mejores ofrendas. Y Elí sabía eso y lo consentía. Le estaba dando más honra a sus hijos que al Dios que merece toda la honra de parte de nosotros. Entonces, esta base bíblica, mis amados hermanos, nos pone a nosotros de manifiesto parámetros muy claros. Con el Señor o se es o no se es. Con el Señor se está o no se está. Al Señor lo seguimos o estamos en otro lado. Y entonces existe un principio espiritual que es la ley de la honra. Y la ley de la honra, mis amados hermanos, es una de las cosas importantes, es que es recíproca. ¿Cuántos se recuerdan todavía de las leyes de la matemática? La ley de asociación, la conmutatividad, todas esas leyes. Y ese es el problema, como dice ahorita Mónica. Existen, claro que existen. Y la ley de la honra siempre ha existido. El problema, mis amados hermanos, es que nosotros no le ponemos atención a ¿cómo funciona Dios? Sí, Dios es un Dios de misericordia. Perfecto. Pero ¿cómo funciona la misericordia de Dios? ¿Cómo funciona la gloria de Dios? ¿Cómo funciona la honra de Dios? ¿Cómo funciona el amor de Dios? Y mire, la ley de la honra, una de las virtudes que tiene es que es recíproca. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo doy, me dan. Pero si no doy, ¿cómo decía aquel dicho? Las campanas piden pan y no les dan. ¿Cuáles eran esas campanas? Las campanas de San Juan, ¿verdad? Dice, la ley de la honra es recíproca y esto significa que tú recibes en la manera que das. En la manera que tú honras, tú vas a recibir honra. Se recibe honra y todos los recursos en la medida que estamos dando. Mire, mi amado hermano, esto es maravilloso. Entonces, la responsabilidad de todos nosotros como hijos de Dios es llegar a saber cómo es el camino de la honra. ¿Para qué? Para poder recibir honra, ¿verdad? Y la honra hay que saber desarrollarla. Y nosotros tenemos que saber cómo irla ganando, cómo irla administrando. Y esta ley es importante, mis amados hermanos, porque esta ley está inscrita en nuestro corazón y el primero que la quebrantó, mis amados hermanos, no el primero, sino que dentro de las primeras entidades que la quebrantaron está, pues obviamente, Luzbel. Y miramos el caso de Luzbel. Luzbel, mis amados hermanos, deshonró a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía sembrada una semilla de deshonra. Por eso iba a cometer el error de decir que Luzbel fue el primero en quebrantar la honra a Dios. No fue Luzbel. ¿Cómo? El que le puso la semilla. ¿Y quién le puso la semilla? La iniquidad. Y la iniquidad se dice, se cree, se asume, se lee entre líneas, de acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 23, si no ando yo mal, habla acerca de la sabiduría creacional, que se volvió tan orgullosa, soberbia, ¿sí? Altiva, de que Dios la usaba para todo. Y entonces se creó más que Dios y se rebeló contra Dios. Usted puede leer en Ezequiel 28, mire, yo quiero traer esto a colación, y lo hemos leído muchas veces, pero cuando dice el verso 15, perfecto eras en todos
tus caminos. No era, dice, perfecto eras en algunas cosas. En todos tus caminos desde siempre, desde el día que fuiste creado. ¿Cómo fue creado? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la perfección, salud, que la perfección de Dios se puede equivocar. Pregunto. La perfección de Dios no se puede equivocar, pero Dios es tan perfecto y hace las cosas tan perfectas que le pone su esencia a su creación y le da la libertad de ejecutar un libre albedrío. Y en la decisión está el error, pero no de Dios, sino de la creación. Amén, mis amados hermanos. Y dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. ¿Qué quiere decir profano? El que trastocó lo santo, el que trastocó todo lo que Dios creó. Y por eso, mis amados hermanos, hay mucho que hablar acerca de lo profano, porque lo profano, valga la expresión, trastoca o profana los sentimientos, las emociones, los pensamientos, las actitudes. Todo eso el enemigo lo profana, y esa es la lucha que cada uno de nosotros tenemos, y por eso es importante y vital la liberación. Usted puede seguir leyendo desde el verso 15 al 18, yo por tiempo no lo voy a leer, pero ahí vemos nosotros, mis amados hermanos, que a él le fue sembrada esa semilla de deshonra. Y esa deshonra que fue sembrada en Satanás, mis amados hermanos, no se quedó ahí, continuó. ¿Y dónde continuó? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 8 y 12, en el verso 4, en la primera parte, donde dice, entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que en el cielo no hay lugar para nadie, escuche bien, para absolutamente nadie que deshonre a Dios. Y dice en el verso 4a, que la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea que se trajo consigo a una tercera parte de los ángeles de Dios. ¿Y qué fue el efecto de la cola? Pregunto. ¿Pero fue un coletazo literal? No, fue la transmisión de la semilla de deshonra. Y por eso está escrito en el libro de Judas, mis amados hermanos, que el Señor no perdonó a aquellos que se rebelaron contra Él y están esperando el día del juicio. Y una de las cosas que habló el Señor el día de hoy, vamos a ver quién se recuerda que habló el Señor. Que no estemos con el dedo acusador. Ay, entonces quito mi dedo. Que no nos dejemos usar por el acusador, pero había una cosa importante. Que no afectemos nuestro... ¿Cómo? Sí, pero ¿qué más? Que no se afecte la santidad, pero dijo otra cosa. Dijo de condenación, pero dijo algo, que todos tenemos un juicio personal. Y en ese juicio personal nos van a pedir cuenta acerca de a quienes, no a quienes honramos, a quienes deshonramos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, de aquí a las 4, cuando sean las 4 de la tarde, después del almuerzo. Entonces, mis amados hermanos, la deshonra, escuche bien, es una conspiración satánica. ¿Qué es la deshonra? Una conspiración satánica que está siendo utilizada el día de hoy, mis amados hermanos, en contra del reino de Dios.
La palabra dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo y Satanás sabe también que hay un plan de Dios para su pueblo por medio de la ley de la honra. Mire, si Satanás no supiera que la honra nos favorece a nosotros, no atacaría que nosotros estemos honrando a los demás. Los principios de Dios a mí me gusta estudiarlos mucho, mis amados hermanos, porque es la forma como Dios actúa. El hermano Norman decía y nos abrió los ojos muy sensatamente, pero en una forma abrupta, cuando dice que nuestra fe activa la omnipotencia de Dios a nuestro favor. No sé si usted entiende eso que estamos diciendo. Que si usted tiene fe, y una fe pura, y una fe maravillosa, y una fe ciega, porque la fe debe ser ciega sin ver las circunstancias que hay alrededor, hace que Dios esté comprometido para que su manifestación todopoderosa esté actuando a nuestro favor. Y ahí es donde se hace posible que para Dios no hay nada imposible. Y de igual manera es esto, mis amados hermanos, la ley de la honra que nos dice la palabra. ¿Cuál es el primer el mandato con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que todo lo que hagas en la vida prospere y te salga bien y que tengas largura de días. Entonces, mis amados hermanos, es importante que nosotros entremos en la cultura del honor. ¿Y qué es la cultura del honor? La cultura del honor, mis amados hermanos, es importante hacerle ver a la iglesia que la cultura del honor es como parte de nuestro ADN. Cuando se habla, por decir algo, de el ADN de esta casa, ¿cuál sería la respuesta tuya, Cori? El ADN de esta iglesia, la restauración, liberación, sanidad interior. Se salvó. Sí, mis amados hermanos. El problema, mis amados hermanos, es que dentro del cuerpo de Cristo, la cultura del honor se ha perdido. Y lo que el Señor decía el día de hoy, cuando señalamos, estamos deshonrando. Cuando criticamos, estamos deshonrando. Cuando envidiamos, estamos deshonrando. Cuando no nos sometemos, estamos deshonrando. ¿Sí? Dios nos puso autoridad. Y hasta hay dichos así filosóficos y que mucha gente cuando le conviene lo hace propio. Uno no escoge a la familia donde nació, pero sí puede escoger a los amigos. En pocas palabras, pone por delante a los amigos, está bien. Pero el lugar de la honra es en la familia. Porque solamente a través de eso vamos a ser honrados por parte de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén todavía? Amén. Muy bien, gloria a Dios. Mire pues, el régimen de los derechos legales, y esto tiene mucho que ver con la Escuela de Liberación. Mucha gente piensa que solo es de echar fuera demonios. Yo no puedo ir a libertar a una cárcel a nadie si no llevo una orden de juez. Y esa orden de juez tiene que estar soportada por la ley. Y mucha gente no ha entendido que la cultura del honor está unida intrínsecamente al régimen de los derechos legales, mis amados hermanos, que es lo que hace, es lo que habilita a recibir la bendición de Dios o a no recibir las bendiciones de Dios. La verdadera libertad. Así es. Entonces, mire mi amado hermano, el principio del honor es lo que nos permite a nosotros honrar o recibir la honra de parte de Dios.
Y entonces, mis amados hermanos, cuando vemos la manifestación de Dios en relación al hombre, de acuerdo a la palabra, Dios inicia la historia de su enamoramiento con el hombre, honrando al hombre. ¿Y cómo decimos que honrando al hombre? Porque lo puso, mis amados hermanos, en el huerto del Edén, y lo puso como cabeza de la creación. Y lo puso en un lugar para que Él administre, para que Él honre a la creación que Él creó y que la administre. ¿Para qué? Para que recibiera honra. ¿Y qué es lo que hace el hombre hoy? ¿Está recibiendo honra de parte de Dios? En muchas partes sí y en muchas partes no. Y fíjese que yo le voy a comentar algo, me voy a confesar el día de hoy. Señor, ¿será pecado matar? Porque tú dices, no matarás. ¿Será pecado matar una cucaracha? ¿Qué dice usted? Que se mueran las cucarachas. Y de este lado, vivas se las llevaron, vivas las queremos. Ahí su gusto, si las quiere vivas. No. Pero mire, le pongo estos extremos porque el Señor en una oportunidad me trajo lo que dice la palabra del Señor, que la naturaleza está anhelante de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque quiere ser redimida. Y entonces el Señor me trajo memoria. Todo aquel que atenta contra la naturaleza está deshonrando la creación de Dios. Y mire, mi amado hermano, vino el Espíritu Santo y me redarguyó, porque debo de confesar delante de ustedes y delante de las autoridades del INAV que he talado cualquier cantidad de árboles. Legalmente. Pero de igual manera, ¿qué le voy a decir? Sí, señor, el INAV, aquí tengo mi boleta del INAV. Y entonces el Señor me dice, no, el condenador no. Me puso a pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amado hermano? Porque es una puerta abierta que el enemigo puede utilizar contra mí. ¿Por qué? Porque la naturaleza es fuente de vida y debemos honrarla, mis amados hermanos. A la gran hora el pastor sí ya se puso el chaleco de ecológico, sí, pero no, dice la canción, ¿verdad? Entonces, el régimen de los derechos, mis amados hermanos, no puede ser ajeno. Y vamos a meternos rapidito a recordar lo que son el régimen de los derechos. Para comprender el régimen de los derechos tenemos que preguntarnos qué es un régimen. Y un régimen es el conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que definen la administración de un estado, de un reino o de una entidad. ¿Por qué pongo esto? Porque usted y yo estamos regidos a leyes y usted no puede andar violando las leyes donde se le dé la gana. Dejemos que se vaya preso. Lo menos peor que le puede pasar es que se vaya preso. Pero espiritualmente, mis amados hermanos, hay consecuencias. Usted, yo no sé, quiero preguntar y sea honesto delante de Dios. ¿Cuántos han leído la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Pero por qué la leíste? ¿Porque te obligaron? ¿Tú por qué la leíste? Por obligación, por estudio. Y tú igual. Pero que tú dijeras, hoy me levanté mejor que el pollo campero, 100% guatemalteco, y voy a leer la Constitución, ¿verdad que no? Sí, sí. Ahora, viene lo peor, por favor. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios completamente? Se supone que sí. Sí. Es que mire, mi amado hermano, la palabra de Dios es su constitución. Y ahí están las leyes. Y si usted no honra esa ley, ¿cómo pretende que Dios lo honre a usted?
El pastor vino legalista, a saber qué le hizo la hermana Julia que no le dio desayuno hoy. ¿Qué es un derecho legal, mis amados hermanos? Un derecho legal es el conjunto de leyes, principios y enseñanzas espirituales que nos permiten, escuche bien, ser un digno ciudadano del reino de Dios, en nuestro caso, que permiten defendernos de toda adversidad de las tinieblas. ¿Está escuchando lo que estamos leyendo? Mis amados hermanos, esta es la clave que nos defiende a nosotros de cualquier situación que las tinieblas traigan en nuestra contra. Y en su defecto es la facultad que tiene el enemigo, escuche bien, es la facultad, si usted no aprovecha eso para usted, el enemigo la va a aprovechar para él. ¿Para qué? Para hacerte presa fácil de dichas adversidades hasta destruirte. ¿Por qué? Por haber quebrantado esas leyes. Entonces, mis amados hermanos, viene la pregunta, ¿qué es la ley? Y la ley es una norma jurídica dictada por el legislador. Y en este caso, ¿quién es el legislador? Dios. ¿Para hacernos daño? No, para protegernos. Mire, mi amado hermano, lo que pasa es que a veces somos haraganes. Compramos un aparato. Hasta que no le quebramos la pieza, no leemos el manual. Ay, es que esto era así. Pero ya lo echó a perder. Imagínense. Dice la pastora que una vez armaron una churrasquera al revés. Y la armaron tan al revés que la carne la tenían que clavar desde abajo, creo yo, ¿no? Ah. Yo pensé que al revés. O sea que Quique. Mire, el régimen de los derechos legales está plasmado en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Y realmente el quebrantamiento de esta palabra y de estos derechos, mis amados hermanos, van a traer, escuche bien, una justa retribución. No se me ponga tan relajado cuando digo una justa retribución, porque una justa retribución de Dios puede ser, desde su perspectiva, injusta para usted. No me lo merezco. Sí, ¿por qué a mí? Porque quebrantaste la ley. Entonces, mis amados hermanos, el régimen de los derechos, voy a ir rápido porque sí es bastante y de veras, sí, tengo miedo de terminar a las 4. Ya se pusieron serios, ¿verdad? El régimen de los derechos consiste, escuche bien, en la activación y ejecución de fuerzas espirituales sumamente poderosas que van a venir a aplicar a favor suyo o en contra de usted lo que usted quebrantó. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que cuando usted quebranta esto, lo vamos a ver más adelante, usted entra en un proceso que tiene que ser resuelto en un litigio espiritual. ¿Me está entendiendo? No es que yo le voy a dar 20 pesos al policía, 30 pesos al policía para salir de esto, sino que tiene que presentarse en una sala espiritual legislativa para ir a litigar ese caso. Y para eso usted tiene que llevar un abogado. No es nomás. Y le va a costar, como cuesta materialmente. Miren, el régimen de los derechos consiste en la aplicación sobre nuestras vidas del poder de la obediencia. Mire, esto es importante, porque la obediencia nos permite a nosotros estar en acceso a la restitución. ¿Le han quitado cosas a usted alguna vez en la vida? No, dice Corey.
Pero si usted no sigue el poder de la obediencia, que tiene que ver con el régimen de los derechos y el régimen de los derechos con la ley de la honra, entonces usted muy difícilmente puede tener acceso a la restitución que Dios quiere darle a su vida. Amén, mis amados hermanos. Veamos el quebrantamiento de la ley de la honra. En Mateo capítulo 13, versos 54 al 58 dice: y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Verso 55. Miren, mucha, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Para los que creen que la Virgen era virgen y siguió siendo virgen y murió virgen y no tuvo hijos, aquí dice la palabra el nombre de sus hermanos. Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo Jesús muchos milagros ahí a causa, aquí dice la incredulidad de ellos, pero yo diría a causa de la deshonra. ¿Qué? ¿Ese es el pastor? Dios. Yo lo conocí chiquitillo y era mocoso, era malcriado, lombriciento, de todo. Sí, sí. Mire, mi amado hermano, quebrantar la ley de la honra es muy fácil. Y el enemigo nos incita a quebrantar esa ley porque de ahí quiere aplicar lo que vamos a seguir viendo. Analicemos el principio del honor. Bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? El Señor Jesús explica en el verso 57, mis amados hermanos, de lo que acabamos de leer, cómo la falta de honor no permite el mover de Dios. Cuando usted no le da honra al Señor, cuando usted quebranta la honra que le tiene que dar al Señor, mis amados hermanos, el mover de Dios no va a estar disponible en su vida. ¿Escuchó bien eso, mi amado hermano? Mire, usted a veces se pone como que el mundo se va a acabar cuando abre el grifo de agua en esta temporada de calores y no hay agua. Y se da cuenta que la cisterna está vacía. ¿Y por qué? Porque no está entrando agua a su casa. ¿Y por qué? Porque si se va más allá, porque se fregó la bomba del pozo. Sí, correcto. Así es. Siente que se va a volver loco porque no tiene agua. Yo sentiría volverme loco, mis amados hermanos, de saber que el mover de Dios no se va a manifestar en mi vida, porque el mover de Dios se necesita a cada instante en nuestra vida, mis amados hermanos. El mover de Dios no lo viene a encontrar en la iglesia. Escuche bien esto. Claro que aquí está el mover de Dios, pero el mover de Dios no lo necesita solo los domingos, lo necesita todo instante, cada segundo de su vida. Y por lo tanto, mis amados hermanos, la honra se tiene que tener en todo momento de nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, sin lo sobrenatural, nuestra preparación, toda preparación que nosotros tengamos es solamente preparación humana, una vida religiosa. Pero si nosotros estamos honrando a Dios, y aquí está la diferencia, mis amados hermanos, si estamos honrando a Dios, el mover y la manifestación de lo sobrenatural va a estar a la orden del día, y entonces eso ya no va a ser solamente humano, sino que va a ser la obra del Espíritu Santo actuando sobre nuestras vidas. Pastor, entonces ya estoy entendiendo por qué los dones que el Señor me dio no están fluyendo. ¿Por qué? Porque quizá, sin el quizá, no estás honrando a Dios.
¿Cuántos están entendiendo esto, mis amados hermanos? Entonces, vayamos a la falta de honra. En cualquier momento que la deshonra o el deshonor es manifestado, es desplegado o es mostrado por cada uno de nosotros, uno, se deshabilita lo sobrenatural, se deshabilita el espíritu de revelación. Mire, mi amado hermano, un pueblo, un cuerpo de Cristo, una iglesia, no puede caminar sin revelación. Cuando se pone de manifiesto la deshonra, se inhabilita la visitación del Espíritu Santo y la visitación del Espíritu de Cristo. Se inhabilita la unción de Cristo y la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la razón por qué la gente que conocía a nuestro Señor Jesucristo le estaba dando en lugar de honra, deshonra? Pregunto. ¿Cuál era la razón? Simple y sencillamente porque se estaban fijando en el origen, se estaba fijando en las cosas materiales, se estaba fijando, mire, ¿cree usted que la casa donde Cristo Jesús fue creado era una casa pretenciosa? ¿Era una casa arrogante? Que María y José le decían a Jesús, saca al chucho a que haga sus cosas, y lo llevaba a la puerta del vecino a que hiciera todo eso, y cuando hacía eso salía corriendo y se regresaba a la casa. Es que eso pasa, mis amados hermanos. Simple y sencillamente tenían los ojos puestos en lo material. Y por eso, mis amados hermanos, ellos no podían darle honra. Y la falta de honra que tenían los que conocían a Jesús, mis amados hermanos, estaban haciendo una inadecuada aplicación del principio divino de la ley de la honra y por consiguiente del régimen de los derechos. Entonces, este principio que estaba siendo violentado estaba actuando inmediata e infaliblemente en contra de ellos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo Jesús no pudo hacer milagros en esa región. ¿Será que se necesitaban milagros en esa región, mis amados hermanos? ¿Será que había gente necesitada ahí? Sí. Sí. Mi amado hermano, a donde quiera que Dios te mande, hay necesidades. Y si tú honras a Dios constantemente, mis amados hermanos, el Señor te va a respaldar para que ahí el Señor manifieste su poder y puedas hacer muchos milagros en nombre de Él. ¿Cuánto le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? Mire, mi amado hermano, la falta de honor se podría decir que es la falta de reverencia y la falta de reconocimiento a nuestro Dios. Mire lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad a Jehová, ¿qué dice? La honra de vida. ¿Y cuál es la honra de vida que se merece el Señor? Toda. ¿Qué cantábamos hoy? Toda honra, toda gloria. ¿Qué más? El Señor merece todo esto, mis amados hermanos. Traed ofrenda y venid delante de Él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente, Señor, te doy la honra y la gloria. No, es tu comportamiento, es tu accionar, es tu forma de vivir que va a darle al Señor, mi amado hermano, la honra referente. No es necesario postrarse físicamente como evidencia de eso, sino que verdaderamente, mi amado hermano, es nuestro comportamiento, nuestra forma. Cori decía hoy algo, que la palabra del Señor no es para todos. Sí es para todos, pero es para, y todo aquel, la diferencia se da en que el que hace la honra al Señor pone la palabra por práctica y la vive día a día. El problema, mis amados hermanos, es que la palabra tiene un espíritu. La palabra nos redarguye y la palabra nos dice, deja de hacer tal cosa. Y entonces, ay, pero es que eso sí ya no me gusta.
La palabra de Dios es para todos. La diferencia es si tú honras la palabra de Dios. ¿Quieres honrar la palabra del Señor? Mire, por tiempo no lo puse acá, pero cuando nosotros vamos al Strong, la palabra honra en el griego está en el numeral 5092 y se pronuncia igual que aquella famosa revista que creo que todavía sigue, que se llama Time. Antes estaba la revista Life, la Time, cuando no había televisión ni nada, aquellas revistonas grandotas, maravillosas. Sí siguen, pero antes era como parte del diario vivir, ¿verdad? Se pronuncia time, la palabra honra, y quiere decir precio o valor de una persona. Y está derivado de honor, que viene de la palabra honorario. Y esta palabra time quiere decir es el pago en reconocimiento por lo que una persona hace. En pocas palabras, la honra que tú le das al Señor, Dios te la va a retribuir a ti en forma del pago de un honorario. Dios te paga, mi amado hermano, con la manifestación, con la habilitación de lo sobrenatural para darte todo lo que tú necesitas. Entonces, ¿será necesario honrar a Dios, mi amado hermano? Sí. Si tú estás en un trabajo, mi amado hermano, y estás inconforme por lo que te pagan, perdóname, tienes que resetearte. Como no es usted, ¿verdad? Pues te lo digo desde mi experiencia. Tú no dependes del salario que estás ganando. Tú no dependes de tus patronos. Los tienes que bendecir día con día, los tienes que honrar. Tú dependes de la honra que le das a Dios y Dios te da tu salario. No estoy hablando de la remuneración económica que recibes cada cierto tiempo. Tú recibes tus honorarios como una manifestación de la honra que Dios te está dando por la honra que tú le estás dando constantemente. No sé si me explico, mis amados hermanos. Entonces, cuando honramos a Dios, mis amados hermanos, Dios es el que nos honra. Por eso decíamos que la ley de la honra es una ley recíproca. Esto significa que al honrar a Dios, escuche bien, Él ordenará a todo el universo. ¿Te puedes imaginar qué es todo el universo? ¿Pero conoces ese todo? No. La vastedad de recursos que Dios está poniendo a tu disposición y dando órdenes para que te honren, se me está trabando la lengua, y que te respondan favorablemente cuando tú estés honrando a Dios. Yo me gozo mucho cuando alguien pasa a dar un testimonio. Alfredo pasó a dar su testimonio en relación a los temores inherentes de quedarse uno sin trabajo, pero la confianza o la retribución a la confianza puesta en quien él y su familia tienen puesta su esperanza, que es en Dios. ¿Y Dios le retribuyó? Por supuesto que sí. Y estoy seguro que en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos honrar a Dios con las ofrendas, con los diezmos. Ya sabía yo que por ahí iba a salir el pastor. No, son los medios, mis amados hermanos. El diablo es el que ha puesto ese prejuicio, ese sesgo en el oído de las personas, para que cuando se hable de diezmos y de ofrendas, digan, se sientan lastimados. Pero es que los están asaltando o los están extorsionando. Pero es la forma como que Dios dejó, mis amados hermanos, para recibir honra. Por eso no debería haber exhortación, como decía Cori, sino debería ser, yo quiero pasar de primero porque tengo la necesidad de honrar a Dios por lo que me ha dado. Y si somos interesados, sí. Pasa, sí, sí. Me acuerdo también allá del doctor Soriano.
un cofre así grande como estos, un poco más grande, con una mano, así parecía la mano de los monstruos ahí. Mira, mi amado hermano, cuando tú honras a Dios en fidelidad, sirviéndole, perseverando, etcétera, toda esta honra que tú le das a Dios, Dios te lo regresa, lo vuelvo a decir, con honorarios. Con honorarios, mis amados hermanos. Dios es digno de honra porque Él es el dador de la vida. Y aquí viene la parte importante. Y es dador de toda fuente de vida. Y mire, mi amado hermano, ahí la importancia de lo que Dios habló el día de hoy, que no andemos señalando a nadie, porque tú y yo hemos sido constituidos como fuentes de vida, de bendición. Y cuando tú deshonras a alguien, cuando tú criticas a alguien, cuando tú lo señalas, estás deshonrando una fuente de vida, por lo tanto no puedes recibir honra. Así es, estás desechando la restauración y la libertad. Y mire, mi amado hermano, verdaderamente el enemigo es el mayor interesado en que nosotros no conozcamos esta ley. Fuimos hechos para honrar, mi amado hermano, aunque a usted le caiga mal honrar a alguien. Usted porque no vive con mi papá, usted porque no vive con mi mamá, usted porque no vive con mi suegro, mi suegra, qué sé yo. Usted está llamado a honrar y a bendecir. Amén, mis amados hermanos. Muy bien, ovejita. ¿Qué sucede cuando violamos el régimen de los derechos, mis amados hermanos, o la ley de la honra? Cuando alguien deshonra cualquiera de las otras fuentes de vida que Dios ha establecido, escuche bien, está violando el principio de Dios de existencia y de soberanía. Y entonces, lo recíproco de la deshonra resulta en ¿qué? En ataques demoníacos sobre su vida, en la activación y en la permanencia de maldiciones generacionales, en pobreza, en miseria, en toda clase de esterilidad, en hambruna, en enfermedades físicas y mentales y en esclavitud. Y podemos seguir hablando de muchas cosas, ¿verdad? En Juan 5:23, la palabra del Señor nos dice, con el fin de que todos honren al Hijo de la manera que honra al Padre, que quien al Hijo no honra, tampoco honra al Padre que le ha enviado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros no honramos al Señor, mis amados hermanos, no honramos al Padre, por lo tanto usted no va a tener la retribución o el honorario de la bendición sobre su vida. Pero eso qué injusto. No, es la justa ley de nuestro Dios, mis amados hermanos. Amén, mis amados hermanos. De manera que cualquiera que sea la fuente de vida que se está deshonrando, Dios retirará los beneficios sobre tu vida por haber caído en ese craso error. Mire, mi amado hermano, yo cuando estaba armando esto decía, Señor, como dijo Pedro, y entonces esto está difícil de seguir. Y el Señor Jesús se volteó y les dijo, ¿qué están alegando ustedes? ¿También ustedes se quieren ir? ¿Se quieren largar también? Juan 6:66, léalo. Dice que muchos de sus discípulos se fueron porque no estaban dispuestos a honrar. Entonces, mis amados hermanos, veamos un ejemplo de lo que sucedió en la palabra del Señor muy marcado. ¿Qué sucede cuando nosotros violamos el régimen de los derechos? Números 12:1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita, dice la palabra. El problema que se está dando en el seno de esta familia, mis amados hermanos, vamos a expurgarlo, partiendo de la madre de Moisés. ¿Cómo se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed. Ajá. Y Jocabed tuvo 3 hijos. Tuvo a Miriam, que fue la primogénita,
¿verdad? Y Miriam tenía una figura, o tiene una figura a la luz de la palabra bien importante, como una adoradora, como la encargada de la danza de Israel, ¿verdad? Como una figura de intercesora que cuidaba el desarrollo de Moisés. En todo eso estamos de acuerdo. Tuvo un segundo hijo, Aarón, el sacerdote y el responsable de llevar las bendiciones en Israel. Y tuvo un tercer hijo, que fue Moisés, pero Dios, mis amados hermanos, lo estableció como el libertador de su pueblo. Y si a Dios se le dio la gana eso, Aarón y Miriam, aunque hubieran nacido primero que él, estaban, mis amados hermanos, obligados espiritualmente a honrar a Moisés. Así le guste o no le guste. Y así como el Señor ha levantado hermanos, mis amados hermanos, en medio de la congregación, le guste usted o no le guste usted, usted está obligado a honrarlos. Ay, a mí se me hace. Están menospreciando una raza, ¿sí? Ay, que se me hace que el pastor nos quiere decir algo porque desde hace tiempo está hablando de cosas. No, es el Señor. Es que estamos a pocos días en el tiempo de Dios de entrar a un conflicto espiritual. Y no podemos entrar en desconocimiento de todo aquello de lo que se vale el enemigo para hacernos efectivos o inefectivos. Entonces, sigamos. Cuando Dios está a favor honrando a una fuente de vida, a un hijo de él, en este caso de Moisés, Dios, el cielo y el universo están atentos a nuestro accionar. Escuche bien cómo se lo voy a volver a repetir. Dios, el universo y toda su creación están atentos, mis amados hermanos, al desempeñar de nuestra vida para ver si nosotros honramos o deshonramos a alguien. Por eso, hago un paréntesis, me gusta la definición de lo que es integridad. Porque la integridad es lo que yo soy en medio de todos ustedes y lo que yo soy cuando estoy a solas. Cuando yo estoy a solas, Dios, el cielo y el universo están al pendiente de mí. Y en Números 12:2 dice, y dijeron, es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés, ¿no ha hablado también mediante nosotros? ¿Y qué pasó? Y el Señor escuchó, el Señor oyó. ¿Se puede imaginar cómo fue la reacción del Señor? A ver, Beatriz, ¿qué pasa si la hermana Julia, aquí la tiene cerca para que la agarre del chongo, empieza a hablar mal de su hijita? Beatriz, no pastora. Pienso que es algo que duele, pero tenemos que callar. Muy espiritual. Sí, humanamente, usted se pone como agua para chocolate, dicen por ahí. Ten cuidado con la hermana Julia. No. ¿Cómo se pone Dios cuando están hablando de un hijo suyo? Pero aquí quitemos a Moisés de un lado y hagámoslo a un lado. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Gloria a Dios. Cuando usted está hablando de su hermano, ¿cómo se pone Dios? Pues yo no miro aquí que se puso triste. Vayamos a Números 12 del 4 al 5. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube
y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam cuando los dos se adelantaron. Mire lo que pasó acá. ¿A dónde los llamó? ¿Y por qué los llamó a la tienda de reunión? ¿Ah? A ver qué dijeron acá. ¿Ah? ¿Ah? A reprender, ajá. A jabonear, sí. A la Tortex. Al cuartito. Mire, Dios citó a los tres, pero a solo dos les pidió que se acercara. Y lo llamó al tabernáculo, mis amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque era un asunto legal en el tema espiritual. Yo no he sabido que un juez, bueno, de repente en Guatemala todo se puede dar, un juez en una carreta de chucos esté resolviendo y dictaminando una sentencia. ¿A dónde llama? Al tribunal. Al despacho llama al abogado, pero al tribunal. Es el lugar adecuado. Y entonces, mis amados hermanos, él les estaba recriminando que habían violado la ley de la honra y que era un tema que se debía de juzgar en el tabernáculo. Mire, qué tremendo. Leamos lo que dice Números 12, 6 al 12. Y dijo: oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Mire, Señor, hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa, él, como dice, es fiel. Cara a cara habló con él. O sea que, ¿qué le estaba diciendo? Que Moisés era más que un profeta, porque al profeta le hablaba en sueños y por visiones. En cambio a Moisés le hablaba cara a cara. ¿Cómo te quedó el ojo? Le estaba diciendo en pocas palabras a Miriam y a Aarón, ¿verdad? Cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? ¿Y qué pasó? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. ¿Qué había ahí? Un reconocimiento. Aarón estaba reconociendo de que con Dios no se juega. Amén. Verso 12, no permitas que ella sea como quien nace muerto, un abortivo, que cuando sale del vientre de su madre, su carne está ya medio consumida. Mire, mi amado hermano, aquí el Señor nos está dando lecciones. Que cada vez que nosotros deshonramos a alguien, pensemos en lo que le pasó a Aarón y a Miriam. Hombre, el pastor si una vez exagera tanto. No, esta es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Hay repercusiones sobre nuestra vida. Y el Espíritu de Dios, yo le ruego en esta hora que venga a redarguirnos de todas aquellas palabras, de todas aquellas miradas, de todos aquellos pensamientos, de todas aquellas cosas que salieron de nuestro ser en contra de una fuente de vida que está sentada a la par de usted. Y mire cómo fue el accionar de Moisés. En Romanos 12, 21, la palabra nos dice que nosotros no seamos vencidos de lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Y esta fue la actitud de Moisés. En Números 12:13, dice: y Moisés clamó al Señor diciendo: oh Dios, sánala ahora
te lo ruego. Y aquí cuando Moisés intercedió, mis amados hermanos, Moisés estaba usando el régimen de los derechos a su favor al interceder por Miriam. ¿Por qué? Porque estaba honrando, aunque se había equivocado, sabía que Miriam era de bendición, sabía que Miriam había hecho mucho bien de parte de Dios hacia su vida. Miren, Moisés, a pesar de haber sido agraviado y de haber sido deshonrado, suplicó a Dios por Miriam. Y mire, mi amado hermano, dice un libro de tradición judía que Moisés ofrecía sacrificio todos los días por su hermana. Ofrecía sacrificio todos los días por su hermana. Pero ¿qué pasó? Dios no le contestó a Moisés. No se me adelante. Dios no le contestó a Moisés. ¿Por qué? Porque cuando tú deshonras a alguien, puedes tener a toda una iglesia intercediendo por ti, pero Dios no quiere escuchar a los intercesores. Dios quiere escuchar al que se equivocó pedir perdón. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este día, mis amados hermanos. Queremos ser efectivos en la administración. Pongámonos a cuentas con el Señor. Amén, mis amados hermanos. Mire lo que dice Números 12:14. Pero el Señor dijo a Moisés, mire, es que las palabras del Señor, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días y después puede ser admitida de nuevo. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Quiere decir que cuando alguien deshonra a alguien y viola la ley de la honra y el régimen de los derechos, Dios no escucha a nadie, como decíamos, sino que a quien quiere oír es al que violó para saber si está arrepentido. Pero sí o sí tiene que pagar una consecuencia, y es el ser marginado. ¿De qué hemos hablado? La pastora habló de los pozos. Hablamos de los desiertos. ¿Son necesarios los desiertos? Sí, pero mejor si se evitan. ¿Y por qué vienen los desiertos? Porque hemos caído en deshonra. ¿Y cómo vamos a salir de los desiertos? Confesando y reconociendo. Entonces, la semilla de deshonra, mis amados hermanos, siempre, escuche bien, coloca a la persona en esclavitud. Y aquí quiero entrar en el campo de la administración. Usted puede pasar, mi amado hermano, un año ministrándose, y esto no estoy hablándolo en contra de la administración. Usted puede pasar un año ministrándose y no va a suceder nada, mientras que usted no reconozca que usted, mi amado hermano, deshonró a una fuente de vida. El ministro puede estar dándole, echando punta, pero no va a pasar nada, porque usted tiene algo oculto, porque el Espíritu Santo ya le redarguyó, el Espíritu Santo ya le mostró, pero usted no se atreve todavía, o no se atreve o no quiere todavía. Entonces, mis amados hermanos, mire cuál es la condición a la que llega una persona que deshonra. Aarón dijo, no permitas que ella sea como muerto. Cuando tú deshonras, eres como muerto. ¿Sí? ¿Puede hablar un muerto? ¿Puede escuchar un muerto? Está muerto. Y apesta. Apesta. ¿Y qué significa eso de apestar? Contamina. Contamina. Entonces, ¿cuál fue la gravedad del problema? Ellos deshonraron a Moisés y a su mujer. Al deshonrarla, obviamente deshonraron a Moisés, y al deshonrar a Moisés, deshonraron a Dios. Y esta es la ley de la honra, mis amados hermanos, que defiende las fuentes de vida que Dios
ha establecido para su pueblo. Entonces puedo concluir en esto. La ley de la honra, ¿para qué sirve? Para bendición de nosotros, pero también sirve para nuestra defensa. ¿Y a qué me refiero con esto? Mía es la venganza, dice el Señor. Cuando te agravien, quédate con la boca callada. Cuando te agravien y te deshonren, sigue haciendo lo mismo que el Señor te ha enseñado a hacer. El Señor no te enseñó a murmurar, a perdonar, a no ser vencido de lo malo, sino con el bien vencer el mal. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Mire, mi amado hermano, cuando la deshonra entra en escena, la persona comienza a morir sistemáticamente. ¿Escuchó bien? ¿Qué es morir sistemáticamente? Empieza a colapsar órgano por órgano. Así como la lepra afectó a Miriam, el quebrantamiento o deshonra del régimen de los derechos afecta a las personas de la siguiente manera. La gente ya no tiene la misma percepción. ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad degenerativa que le quita la sensibilidad. Entonces hace que las personas pierdan la sensibilidad a la palabra de Dios. Hace que la persona pierda la sensibilidad al Espíritu de Dios. Hace que la persona pierda la sensibilidad del tiempo y las sazones. Hace que la persona pierda la sensibilidad a los dones. Hace que la persona pierda la sensibilidad a la gente que lo rodea. No recibe. Puede estar pasando algo maravilloso, una manifestación de Dios, pero como ya no es sensible, es ajeno a todo esto. Y el pastor que no se apura. Mire, en segundo lugar, afecta a la persona con un aislamiento, ya que Miriam fue sacada del campamento porque estaba leprosa, así estaba escrito en la ley. Y entonces, la deshonra es contagiosa. La deshonra vuelve a la persona que siga en crítica, vuelve a la persona cínica, vuelve a la persona burlona. Me decía el hermano Norman, ese de burla te lo voy a sacar. Vuelve a la persona mentirosa. Creo que no. Vuelve a la persona orgullosa. Vuelve a la persona hipócrita. Vuelve a la persona manipuladora. Cuidado con la manipulación. Pero lo más importante es que la deshonra inhabilita los procesos de Dios, mis amados hermanos. ¿Y cuáles son los procesos de Dios? ¿A qué fue el Señor? A su tierra. ¿Cuál era el propósito de Él de ir a su tierra? Hacer muchos bienes, señales, prodigios y milagros. No se pudo hacer nada por la deshonra que recibió o que le dieron a Él. Así es. Si Dios dejaba a Miriam en el campamento, ella empezaría a transmitir a la gente la semilla de la deshonra. Entonces, en conclusión, mis amados hermanos, ya no son las 4. Verdaderamente, sacar, mis amados hermanos, ya me quedé yo aquí. Vamos a ver. Sacar del campamento es el patrón divino para el que violenta el régimen de los derechos o rompe la ley de la honra. Y el Señor no quiere sacar a nadie, mis amados hermanos. Por eso es que el Señor en este día nos está hablando y nos está hablando con amor. La reflexión de este día es que la semilla de la deshonra es la que siempre mantiene fuera al creyente del alcance de las promesas de Dios. Entonces, mis amados hermanos, la pregunta en esta mañana es, si tú has violado la ley de la honra, debes de reconocer que has faltado. Debes entrar en el arrepentimiento, el único arrepentimiento que existe, porque no hay arrepentimientos a medias.
Cualquier cosa que no sea arrepentimiento no es arrepentimiento. Porque el reconocer y el arrepentimiento es lo que permitirá que Dios nos escuche. ¿Escuchó bien, mi amado hermano? Y después de esos 3 pasos, estamos obligados a darle toda la honra al único merecedor de ella, que es nuestro Dios. Así que yo le pido al Espíritu Santo en esta hora y le pido a los hermanos de la alabanza que pasen. Vamos a ministrar. Mientras ellos pasan, usted empiece a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por tu amor incomparable, Señor. Por el amor que siempre nos dispensas, mi Dios. Por el amor con el que te manifiestas siempre delante de nosotros, Padre. Hoy, Señor, te pido perdón. Hoy, Señor, vengo a reconocer que me he equivocado, Señor. Hoy, Señor, vengo a confesar delante de ti que he caído en deshonra, que he roto la ley de la honra, mi Dios. Yo voy a hablar generalidades. Que he deshonrado a mis autoridades. Que he deshonrado a mis hermanos. Que he deshonrado, ¿por qué no?, el ministerio. Que he deshonrado a mis padres. Y el Señor, cuando habla de padres, no se refiere a los términos legales humanos, paternidad biológica o paternidad legislativa. Quien ejerció la función de padre sobre tu vida, tienes un doble compromiso de honrar. ¿Quieres ser libre? Honra, dice el Señor. Honra. ¿Quieres ser libre? Pide perdón. Deja que el Espíritu venga a traerte todo aquello en lo cual el enemigo te indujo para que tú, por tu propia decisión, cayeras en deshonra. Mientras los hermanos están ministrando, yo sé que el Espíritu de Dios va a estar ministrando sobre tu vida. Gracias. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro. Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti. Santo Espíritu, espero en ti. Por el fuego, por el fuego, toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Toda gloria, toda honra,
sea a ti. En esta hora vengo a atar todo espíritu de orgullo que está cerrando tu entendimiento para que tú en este día reconozcas y puedas quebrantar delante del Señor esa prisión que el espíritu de orgullo ha puesto o te ha metido. Hoy vengo a tomar autoridad sobre toda mentira que el enemigo está poniendo en tus pensamientos. Hoy vengo a declarar en el nombre poderoso de Cristo Jesús que es un día de sanidad, que es un día de libertad, que es un día de restitución. Por tanto, en el nombre de Cristo Jesús, si tú has deshonrado a tus padres de una u otra manera, si no seguiste el consejo que te dieron, si tú actuaste locamente y tomaste decisiones que deshonraron a tus padres, que deshonraron los principios que te enseñaron tus padres, caíste en deshonra, dice el Señor. Y por eso las cosas no han salido bien, porque te desarrollaste en un estado de deshonra. Hoy es el día, dice el Señor, que yo te traje para que entres a la honra que yo te pongo. Gladys, por favor. Toda gloria, En el nombre de Cristo Jesús. toda honra, Este es el tiempo en el cual yo quiero todo poder, reconstruirte, dice el Señor. sea a ti. Deja que el Espíritu de Dios, Toda si tú has deshonrado tu matrimonio, toda honra, este es el momento en el cual todo poder, tú puedes reconocer sea y decidir ser libre Padre de toda atadura, de todo Santo, vínculo de deshonra que el enemigo te adoro, está ejerciendo sobre tu vida. Jesucristo, Si tú has caído en infidelidad, mi en el Salvador, pasado lejano, pasado mediano o pasado reciente, espero en ti. hoy es el momento, dice el Señor. Espíritu, Hoy es el momento en el cual quiero restaurarte y hacerte libre. por el fuego. Si tú fuiste víctima de deshonra a través del adulterio, Por el fuego, a ti te fallaron, automáticamente tú también caíste bajo esa administración de adulterio. Hoy el Señor quiere restaurarte. Suelta, suelta, suelta en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Suelta la cerviz en el nombre de Jesús. Suelta, suelta a este pueblo. Suéltalo, porque para libertad ha sido libertado de tus manos, Faraón, para servir al Dios Todopoderoso en el desierto. En el nombre de Jesús. Rima Shara Basaira Rabasaira. Si tú has murmurado, si tú has hablado contra el ministerio, contra las autoridades, no te vamos a pedir que levante la mano. Entrégaselo al Señor en esta hora. El Señor está quitando los candados. Yo puedo sentir cómo el Señor está quitando grilletes, porque el pueblo no podía caminar porque estaba atrofiado. Tenía grilletes en las manos, tenía grilletes en los pies, tenía cepos en la cerviz. Hoy el Señor los está quitando todos para que puedas caminar en libertad, para que los dones puedan volver a actuar en libertad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Dale honra, dale gloria al merecedor de toda honra y de toda gloria. A ti, Señor, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te pedimos perdón, Señor. Gracias, mi Dios, gracias, gracias, gracias por tu manifestación en este día, Señor. Gracias porque nos libertas, mi Dios. Gracias porque nos das honra. Gracias porque nos has convertido, Señor, en fuentes de vida, mi Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Irrimashara basaira. Si quieres darle honra al Señor, levanta tus manos, ponte de pie, dale honra y gloria al Dios Todopoderoso en medio de nosotros, que en esta mañana está haciéndote libre, que está trayendo libertad, te quiere restituir la honra. Gracias, Señor. Honra y gloria por siempre y para siempre para ti, Señor. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti. Una vez más. Toda gloria, toda honra, todo poder sea a ti, Padre Santo, te adoro, Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, por el fuego, por el fuego, Gracias, Señor. Gracias porque hoy, Señor, te has manifestado poderosamente en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú quieres que vivamos en honra, para que todas las bendiciones que tienen nuestro nombre puedan llegar en su momento, a tiempo, a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Póngase de pie, vamos a quedar despedidos. Señor, te damos gracias.